Que tuvo acceso a este informe que elaboró la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, DINE, y que se le hizo llegar al presidente Piñera pocos días después del 18 de octubre a través de su ministro de Defensa en ese momento, que era Alberto Espina. Ya. El contenido de este informe no se había conocido hasta ahora, y bueno, y el mostrador lo titula como Plan Z de Piñera, que hace una alusión al Plan Z de Allende, ¿no? Que era este plan que tendría o habría tenido Allende para dar un autogolpe e imponer un gobierno marxista en el país, que fue como para muchos esta caricatura creada por la dictadura para justificar la intervención militar, ¿no? Dijeron sí, había un Plan Z que nunca se supo, nunca se llegó a tener físicamente, nadie efectivamente lo reconoció, pero se construyó esta leyenda respecto del Plan Z de Allende. Bueno, así se titula este artículo, que lo que hace es develar el trabajo de inteligencia, hay que decirlo, un poquito improvisado o amateur, para decirlo de una manera bien elegante, que hizo el ejército a través de la Dirección de Inteligencia Nacional, y que decía básicamente que habían ingresado al país 600 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, coordinados por el SEBIN, que es la policía o el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía de inteligencia del gobierno chavista, y que habían ingresado al país como refugiados, pero que habían ingresado con una misión que era articular una suerte de resistencia de izquierda al gobierno de Piñera, levantar un poco a las organizaciones sociales, empujarlas a la acción violenta a través de un plan que tenía la izquierda marxista y que se había fraguado en el Foro de Sao Paulo. Básicamente era eso. Pero bueno, una vez que el ministro de Defensa le pone el informe al presidente sobre la mesa, lo que deja entrever el artículo es que el presidente Piñera se basa en este informe para dar esas declaraciones que tanto polvo levantaron, cuando muchos nos preguntamos qué quiere decir con el concepto de guerra. Era la primera vez que un presidente de la República usaba la palabra guerra desde el regreso a la democracia, entonces no era casual. Y uno decía, bueno, el presidente no es tonto, es tremendamente cuidadoso en una serie de materias, por lo tanto, algo debe haber detrás de la palabra guerra que no sabemos. Eso es, básicamente. Luego se comprobó que la teoría, la supuesta teoría de la DINE, era que había un coordinador de estos 600 hombres o guerrilleros cubano-venezolanos, que era un madurista que se llama Pedro Carvajalino, sí, pero que luego se supo que era un youtuber, sí, agitador en redes sociales, no sé cómo decirlo, influencer. Claro, es como un youtuber que defiende al gobierno de Maduro a ultranza, muy fanático a través de las redes sociales, y que tiene un programa de televisión que se llama Zurda Conducta, con K, ya. Y que se había sacado una fotografía que al final era una suerte de fotomontaje en La Moneda. Entonces parecía como que él estaba en Chile, pero en realidad no estaba. Claro, lo que va quedando, digamos, después de esto es, primero, que al parecer nunca hubo 600 personas que ingresaran con ese objetivo. El supuesto coordinador de este plan era un youtuber que nunca salió de Venezuela, ni vino a Chile, ni nada. Simplemente posteó una fotografía de él junto a La Moneda, que era un Photoshop. Y en tercer lugar, que el presidente creyó en su ministro de Defensa, y me imagino que el ministro de Defensa en la cúpula de la DINE, para emitir esta declaración. Yo creo que el presidente, a ver, no es por exculparlo, mucha gente ha apuntado contra él, y lo conversaba con la Connie, ¿no? Diciendo que fue poco prudente, que nos llamó a todos, digamos, un pueblo que estaba en guerra. Yo creo que el presidente confió en los organismos de inteligencia que tiene el país, en un asesor tan cercano como el ministro Espina, que además ha sido su compañero político por mucho tiempo, y el presidente podría haber incurrido en una situación aún más grave, porque con ese nivel de información, si a mí me ponen sobre la mesa ese nivel de información con esa seguridad, bueno, el presidente podría haber apuntado directamente al gobierno de Maduro o al gobierno bolivariano, y ahí sí que las consecuencias hubiesen sido sustantivamente más graves. Así que, claro, el presidente lo dejó en una suerte como de ambigüedad. Lo que lo condena es la utilización de la palabra guerra, que es muy fuerte. Pero eso habla primero de que la verdad nuestros servicios de inteligencia son súper frágiles,
Y en segundo lugar, el nivel de improvisación que tuvo el gobierno o los organismos de inteligencia y que no fueron capaces de reaccionar ante el fenómeno del estallido social, digamos. José, y también se da a entender como que a partir de este estudio o este informe que le entrega la DINE efectivamente al presidente, aparece la hipótesis del Foro Sao Paulo, ¿no? Claro, que todo este plan que ejecutó supuestamente este ejército de guerrilleros cubano-venezolanos, respondían al diseño que se había hecho en el Foro de Sao Paulo de lograr progresivamente ocupar el poder en ciertos países donde la izquierda no gobierna en América Latina. Básicamente Colombia es uno de ellos y Chile, porque recuerden ustedes que en Colombia también el año pasado hubo protestas súper duras contra el gobierno de Iván Duque y se manejó la misma hipótesis. ¿Qué hay de verdad o qué hay de mentira? Bueno, la verdad es que información oficial, concreta, contundente respecto de esto no hay. Tampoco podríamos negarlo de plano. Yo no estoy aquí para defender corporativamente a ningún sector político regional. Pero si ustedes me preguntan dónde, cuándo, quién lo dice, no, la verdad es que información clara no hay. ¿Cómo? Es como de Netflix un poco. Es un poquito de Netflix. Sí, un poquito de Netflix. Oye, José, este informe del mostrador que hoy día nos traes, además habla de informes desechados, o sea, informes que se prepararon de parte de la inteligencia, particularmente de la ANI, previo al 18 de octubre. Y ese sí que es bien fuerte. Eso, es bien potente aquello, ¿no? Es que lo que pasa es que se entregó este informe de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, que se lo entrega posterior al 18 de octubre, pero 2 meses antes, cuando comienzan... ¿Se acuerdan cuando estaba el tema de las bombas Molotov lanzadas desde los techos del Nacional, del Instituto Nacional y otros liceos, y estaba la discusión de la aula segura? Bueno, los overoles blancos. Exacto. En ese periodo, que debe haber sido, digamos, a mediados del año 2019, todo el primer semestre del 2019 fue muy agitado en materia de educación pública. La Agencia Nacional de Inteligencia le envía al Ministerio del Interior un informe que habla de una suerte de coordinación de los estudiantes para evadir el pago del metro. Y que esta evasión luego se iba a potenciar no solamente en una estación, sino que en varias estaciones, y que iban a haber organismos que de alguna u otra manera estaban buscando aprovechar esta oportunidad para levantar ciertos actos de violencia política. Si uno lee, porque yo lo leí textualmente, el informe de la ANI, que también viene publicado en ese artículo del Mostrador, la verdad que fue tremendamente certera en relación a lo que pasó después. Pero la denuncia que hace el Mostrador es que pese a que ese informe de la Agencia Nacional de Inteligencia llegó al escritorio en ese momento del ministro del Interior, la verdad es que fue desechado y nadie reparó en que eso se podía convertir en realidad. Y esto, José, es lo que llama la atención, a ver, porque hubo una reacción. Si bien la ANI hace este informe y que no solamente se le envió al Ministerio del Interior, sino que se entregó a distintos ministerios, entonces teniendo todos conocimiento, ¿por qué se subestimó? No se tomó en cuenta y después esa imagen es muy fuerte, la que estamos viendo ahí en pantalla. Y después, con este informe de la DINE, que parece como una parodia de humor, porque de verdad uno ve la fotografía de que se saca este youtuber, la que era como el respaldo, la evidencia que él estaba en Chile, es realmente insólito, y que a ese sí le dan todos los créditos, y es por eso porque esa fotografía no es casualidad. Ahí hay un permiso de parte, claro. Hay una puesta en escena detrás que tiene que ver con lo que él como dice. Las fotos, Connie, estamos de Estados en guerra. Unidos. Claro, como en Estados Unidos. Como cuando Estados Unidos declara la guerra a algún país. Entonces, ¿por qué se subestima un informe y se le da tanta credibilidad a este otro? Mira, a mí me parece que, a ver, además esto se une con lo que se conoció respecto de todos los informes que se levantaron después del 18 de octubre desde el Ministerio del Interior y aparecieron hasta los K-pop. Sí, ¿Se acuerdan? Que había un estudio encargado a las redes sociales y que se había detectado ciertos agitadores que al final, al parecer, eran seguidores de el K-pop surcoreano, no sé, en algún momento a lo mejor creyeron que eso tenía algo que ver con Pyongyang. Yo la verdad que, mira, no lo sé. Yo creo que hace muchísimo tiempo que Chile tiene un problema serio de inteligencia. Yo creo que lo que ocurre aquí es que hubo un desmantelamiento durante la transición de todos los organismos de inteligencia porque estaban salpicados por los crímenes de la dictadura. Por lo tanto, se desmanteló el trabajo de inteligencia. Estábamos muy cargados por los crímenes de la CNI y de la DINA, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no se logra rearticular
organismos de inteligencia modernos no se logran sacudir, porque hoy día todos los países y todos los gobiernos necesitan de inteligencia y contrainteligencia. Claro. Lo que pasa es que Chile, digamos, terminó su política de inteligencia un poco tratando de cortar parte del periodo tan oscuro de la dictadura, donde los organismos de inteligencia eran verdaderas máquinas de muerte, o sea, la CNN y la DINA, nadie lo podría desconocer a estas alturas, pero eso requería una reingeniería que nunca se alcanzó. Y la ANI, hoy día la Agencia Nacional de Inteligencia, la verdad es que es más bien una suerte como de oficina de papers, pero que no responde un poco al trabajo que realiza, bueno, no voy a hacer aquí apología de la CIA ni nada, pero estoy poniendo a la CIA o a la KGB como organismos de inteligencia así históricos que uno pensaría en ellos. Y en ese sentido, José, ¿no debería ser un organismo independiente y que no dependiera del ministro de turno o del presidente de turno? Porque yo me imagino que eso también hace que vaya rotando mucha gente que está encargada de la ANI. Para ser justo, en un primer momento, todos criticamos la ANI. ¿Cómo no lo vieron venir? ¿Cómo si esto para qué está la inteligencia? ¿Para qué está la ANI? Bueno, a la luz de los hechos, la ANI estuvo bastante más acertada que lo que fue este documento que le entregó la DINE. O sea, lo primero que yo siento que lo primero que uno debería hacer es entender que la inteligencia no es muerte. O sea, tenemos que entender que la inteligencia es necesaria para los estados, es necesaria para los países. La inteligencia, la ciberinteligencia, hoy día tremendamente importante, nosotros estamos al debe. Pero ¿qué ocurre? Que en la cultura nacional de los 90 y los 2000... los organismos de inteligencia, lamentablemente por nuestra historia, estaban ligados a la represión, al genocidio. Entonces, la verdad que no se encontró una manera de modernizar los organismos de inteligencia, sino que se decidió cortar con ellos. Y la ANI hoy día no tiene recursos, tiene pocos recursos, tiene poca especialización y se hace un trabajo más bien periodístico, como de levantamiento de papers, que un trabajo de inteligencia con agentes, en fin. Entonces, yo creo que ese es un elemento. La independencia también, pues, evidentemente. O sea, los organismos de inteligencia en el mundo no dependen de un ministro o de otro, digamos, sino que son organismos autónomos, porque si no, politizarlos es demasiado fácil. Pero José, ¿sí? con este nivel que tenemos hoy día de inteligencia en el ejército, la DINE, ¿qué pasa si el día de mañana nos enfrentamos a una amenaza real de una guerra con un país vecino? O sea, si estos fueron los informes de este nivel de poco profesionalismo. Yo siento que tú tienes la respuesta de eso. ¿Para qué me dices que yo lo diga? Pero no me metas en esos laberintos intelectuales. Tú misma haces una pregunta donde sabes cuál es la respuesta. No, porque tú eres el especialista. Yo no soy especialista de esto. Mójate el potito. Y yo creo que es la misma pregunta que se está haciendo la gente en su casa. Dice, pero si están para la defensa de una guerra de verdad con países vecinos, el día de mañana no quisiéramos estar en esa situación, ni con Perú, ni con Bolivia, ni con Argentina, con quien sea, pero ¿qué va a pasar? O la dinámica interna. O sea, hoy día, por ejemplo, Carabineros no tiene inteligencia. Luego en la muerte de Catrillanca se desarmó, se despedazó en la oficina de inteligencia porque se descubrieron una serie de situaciones, entre ellas la destrucción de la evidencia. Recuerden ustedes que el asesino de Catrillanca llevaba una GoPro, esa evidencia se destruyó porque dijo que con esa cámara había grabado a su mujer, la había espiado en una suerte de infidelidad. O sea, de verdad una cosa como del happening que no tiene ni una explicación. Yo creo que es una tremenda deuda que tenemos. Ahora, con la discusión constitucional a la vuelta de la esquina y con todo lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos, está re difícil. Pero lo cierto, yo creo que este tipo de investigaciones, de artículos, apunta en la dirección de que tú señalas, de que tenemos una fragilidad, no porque venga Argentina, Perú o Bolivia a invadirnos. Yo no quiero decir, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que hoy día la ciberinteligencia es tremendamente importante. Decir que estamos libres de terrorismo internacional me parece que es un error. O sea, hoy día yo recuerdo haber visto y leído muchísimo acerca de grupos de terrorismo yihadista operando en el norte de Chile o en la Triple Frontera. La Policía de Investigaciones hizo un documento incluso hace algún tiempo. Chile es un país muy atractivo para el terrorismo internacional porque es pequeño, despierta poca sospecha y es un escenario perfecto para planear atentados en otros países, ¿no? Wow. Brasil es demasiado grande, Argentina lo mismo, en fin. El terrorismo en la Araucanía también es otro gran temazo en relación a quienes están detrás de la violencia en la zona sur, que no son indígenas, que tampoco son necesariamente empresarios. Es decir, se ha hablado muchísimo de la intervención de organismos de terrorismo internacional ahí, y eso no lo podemos saber. O sea, me parece que un país pierde cuando no tiene inteligencia moderna. Exactamente. Bueno,
había que culpar a alguien, probablemente, y todavía no sabemos. ¿Quién se hace cargo? A ciencia cierta, quiénes fueron los que provocaron los mayores